Bien, entonces estábamos con una descripción general de las columnas capilares. Vamos a ver cómo uno las compra. Sí, las compra vienen en una caja y acá tenemos la columna de su caja. Tenemos acá una imagen un poco con más detalle para que vean cómo es. De nuevo, se maneja con extremado cuidado, ¿sí? No deja de ser algo frágil, ¿sí? A pesar de tener ese recubrimiento que le da cierta flexibilidad. Acá tenemos comparado una columna capilar con unas dos, creo que hay dos columnas rellenas. Acá tenemos una y otra puesta de costado para que vean la diferencia en lo que es el diámetro interno. Acá tenemos una columna capilar dentro del horno, ¿sí? Entonces tenemos acá un equipo, fíjense que es un equipo súper moderno comparando con el que vimos GoMac, y tenemos acá dentro del horno, la columna capilar. Acá la vemos con más detalle, y de nuevo fíjense que la columna capilar está conectada a esta parte, que es la parte del inyector, pega acá una vueltita, y acá pega todas las vueltas, ¿sí? Esto más o menos 20, 30 metros, y termina ingresando acá, donde tenemos el detector, ¿sí? Bueno, la columna, como las columnas rellenas, se halla dentro de un horno termostatizado. Acá tenemos, de nuevo, para comparar, una columna capilar y una columna rellena, que están dentro de este horno, que también tiene un ventilador, ¿sí? Es equivalente a esto, ¿sí? Bien, ¿por qué tiene un ventilador? Bueno, porque yo tengo, por lo general, en estos equipos modernos, se trabaja con, vamos a verlo ahora en breve, el control de la temperatura, cómo uno trabaja con la temperatura en cromatografía gaseosa. En los equipos modernos uno trabaja con rampas de temperatura. Fíjense acá, en esta parte, que tenemos un dibujo de una rampita, ¿sí? Acá algo que empieza, después acá tenemos algo que aumenta linealmente y después que se mantiene. ¿Sí? Esto es una rampa de temperatura. El equipo nos está indicando en qué parte de la rampa de temperatura está. ¿Sí? Esto es porque los equipos, en los métodos y en los equipos modernos se usan rampas de temperatura. Entonces, imagínense que tenía toda esa serie de viales, uno usa un inyector automático, imagínense que tenía esa serie de viales en donde tienen que ir uno inyectando uno tras otro, ¿sí? Entonces uno comienza una temperatura, la temperatura aumenta y termina en una temperatura muy alta, ¿sí? Entonces, para que después puedan inyectar la muestra que sigue, la temperatura la tengo que bajar muy rápido para que esté a la temperatura inicial de la muestra siguiente, ¿sí? Entonces por eso se usan ventiladores, ¿sí? Para que la temperatura baje rápidamente y yo pueda ingresar la muestra que sigue. Bueno, la temperatura entonces, como vieron la teoría y como vamos a ver ahora, es un parámetro muy importante en cromatografía gaseosa, tal vez el más importante de todos. Vieron también en la teoría que al aumentar la temperatura lo que pasa es que disminuyen los tiempos de retención, ¿sí? Disminuyen los factores de retención. Nosotros con el GoMac no podemos hacer rampa de temperatura, ¿sí? Vamos a trabajar con una temperatura constante. El tipo de corrida, cuando uno trabaja con temperatura constante, se llama una corrida isotérmica, ¿sí? Isotérmica, temperatura constante. Nosotros vamos a trabajar a una temperatura de 75 grados centígrados, ¿sí? Y va a ser adecuada para separar esos tres componentes, ¿sí? Nosotros tenemos tres componentes, una muestra sencilla, ¿sí? Que tienen puntos de ebullición dentro de todo parecidos, y lo vamos a poder separar con una temperatura constante, ¿sí? Como dato anecdótico, tengan en cuenta que para que este cromatógrafo GoMac llegue a esta temperatura de 75 grados centígrados un día de invierno, tarda 2 horas reloj, ¿sí? Y no estoy exagerando. Yo pensé que era una exageración, pero lo comprobé cuando empecé a hacer JTP. Así que
2 horas para llegar a 75 grados centígrados. Imagínense que no puedo hacer rampas de temperatura con este equipo. Bien, ¿qué pasaría si yo uso este equipo y tengo una muestra compleja? Una muestra compleja quiere decir que tengo una muestra con puntos de ebullición muy diferentes. Bueno, y ahí ¿qué pasa si trabajo una temperatura dentro de todo baja? Voy a poder separar bien los componentes que eluyen primero, los más volátiles, pero los componentes menos volátiles van a tardar mucho en eluir si es que eluyen, ¿sí? Esta vez tengo una muestra con componentes que no se terminan vaporizando a la temperatura que estoy usando y directamente no van a eluir, ¿sí? Bien, y por otra parte, ¿qué pasa si uso una temperatura muy alta? Si uso una temperatura muy alta, esos componentes menos volátiles van a poder eluir correctamente, pero ¿qué me pasa al principio? Todos los componentes más volátiles me salen todos juntos, todos en una banda, o todos que se superponen. Es muy mala la resolución para los componentes más volátiles, ¿sí? Los que salen primero. Bien, entonces cuando uno tiene estas mezclas con puntos de ebullición muy diferentes, lo que uno hace es usar rampas de temperatura, ¿sí? Una programación lineal de la temperatura. Entonces, como le mostré en el esquema que estaba ahí adelante del cromatógrafo moderno, uno empieza con una temperatura inicial, la temperatura aumenta a una determinada velocidad, ¿sí? Por lo general este aumento es un aumento lineal, como está acá graficado, y terminamos con una determinada temperatura que es alta, ¿sí? Y esto es todo lo que uno puede seleccionar: la temperatura inicial, la final, cómo es esta velocidad de calentamiento, y qué valor le damos a estos tiempos en donde la temperatura se mantiene constante. Y bueno, de esta manera, usando rampas de temperatura, yo puedo tener una buena resolución para muestras con puntos de ebullición muy diferentes, ¿sí? Bueno, para poder hacer esto necesito un control extremadamente exacto y preciso de la temperatura, ¿sí? Esto lo puedo hacer porque los cromatógrafos modernos tienen un control de la temperatura que está directamente ya operado por microprocesadores, ¿sí? Tienen un control extremadamente preciso de la temperatura, ¿sí? Del orden de la décima de grado. Entonces puedo obtener, hacer rampas reproducibles de temperatura, y puedo obtener resultados extremadamente reproducibles. Bien, entonces ya viendo entonces la parte de la columna, viendo la parte del horno termostatizado donde estaba la columna, llegamos a el detector, ¿sí? Entonces en la columna los componentes se van a separar y van a llegar al detector. Bien. Como vemos acá, nosotros estamos usando un detector de conductividad térmica, ya les mencioné. Y bien, vamos a ver en primer lugar detectores universales. ¿Sí? Los detectores universales son detectores que generan señal para cualquier sustancia eluida, ¿sí? Y como generan una señal para cualquier sustancia eluida, esa señal no va a ser la misma para cualquier sustancia, ¿sí? Entonces vamos a tener que determinar, si es necesario, factores de respuesta. Bien, el detector universal por excelencia, el más universal de todos, si uno puede decir eso, es el detector de conductividad térmica, ¿sí? Del inglés TCD. Otro detector universal que usa en cromatografía gaseosa es el detector de ionización en llama, que vamos a ver que no es tan universal del todo, ¿sí? Bien, del inglés Flame Ionization Detector, FID. Bien, como les mencioné en un principio, el detector me dice qué gas portador tengo que usar. Si tengo el detector TCD de conductividad térmica, uso o helio o hidrógeno. Y si tengo el detector FIT, uso o helio o nitrógeno, ¿sí? Por lo general, el helio, como es muy caro, es limitante, entonces voy a usar nitrógeno para el FIT o hidrógeno, como usamos nosotros, para el TCD. Bueno, después de distintas características, el TCD es diferencial, es absoluto el FIT, es no destructivo el TCD,
destructivo el FIT, ¿sí? La muestra se quema. El TCD responde a la concentración de analito, entonces si cambia el caudal, ya me cambia la curva de calibración. Por otra parte, el FIT responde al flujo másico de analito. Bueno, como les dije, el FIT no es tan universal, sino que responde solamente a compuestos orgánicos combustibles, o sea, compuestos orgánicos con uniones carbono-hidrógeno. Por ejemplo, hidrocarburos. Bueno, ¿por qué lo incorporamos acá dentro de los universales? Porque la mayor parte de las sustancias que uno analiza son compuestos orgánicos combustibles, entonces casi todos los compuestos orgánicos que uno va a terminar inyectando los va a poder detectar con el FIT, ¿sí? Bien, hay algunos gases que no son detectados por el FIT, pero sí van a ser detectados por el detector de conductividad térmica. Por ejemplo, los gases nobles, nitrógeno, oxígeno, el agua, el amoníaco, monóxido y dióxido de carbono, etc. Hay muchas sustancias gaseosas que no son detectadas por el FIT, porque no tienen uniones carbono-hidrógeno, pero son detectadas por el TCD, ¿sí? Entonces, el verdaderamente universal sería el TCD, y el FIT lo incorporamos dentro de los universales porque responde a todos los compuestos orgánicos con uniones carbono-hidrógeno. Bien, vamos a ver en primer lugar el detector que tiene el equipo que usamos en el trabajo práctico, que es el detector de conductividad térmica, el TCD. Bien, la parte fundamental de este detector son dos filamentos metálicos, ¿sí? Estos filamentos pueden ser de platino, oro o tungsteno, y esos dos filamentos uno los llamo de referencia y otro los llamo de medida. ¿Por qué? El filamento de referencia es un filamento por donde pasa en todo momento solo el gas portador. Y por otro lado, el filamento de medida, también se llama filamento analítico, es un filamento por donde pasa el efluente de la columna, ¿sí? Lo que sale de la columna pasa por ese filamento, ¿sí? Como vemos acá en este esquema, esos dos filamentos, ¿sí?, forman parte, cada uno de ellos es una rama de un puente de Wheatstone, ¿sí? Entonces tenemos el filamento de medida, el filamento de referencia, cada uno es una rama de un puente de Wheatstone. Acá tenemos cómo es esto, cómo este sería el esquema, y esto cómo es realmente un TCD moderno. Entonces tenemos acá el efluente de la columna, que pasaría por este filamento de medida, y acá tenemos por el filamento de referencia, que está pasando solo el gas portador. Bien, si prestaron atención al esquema que les estoy mostrando, tenemos acá un divisor de flujo que hace que el gas portador se divida en dos, ¿sí? Entonces tenemos una parte de la corriente del gas portador que va, ¿sí?, termina ingresando por el inyector, después pasa por la columna y termina pasando por el filamento de medida del detector. Y por otra parte, tenemos una corriente de gas portador que va directamente hacia el filamento de referencia del detector TCD, ¿sí? Entonces tenemos acá cómo se divide el caudal de gas portador, y terminamos teniendo entonces un caudal de referencia y después tenemos el otro filamento por donde pasa el efluente de la columna. Bien, acá tenemos cómo es un filamento, si esta parte de acá a acá, ¿sí?, este sería el filamento. El puente, ¿sí?, se alimenta con una fuente regulada de corriente eléctrica. En este caso, ¿sí?, con esta perilla uno prende el detector y con esta otra uno le da corriente al puente, y uno trabaja en este caso para lograr una buena separación y que los picos no sean ni muy altos ni muy bajos, una corriente de 120 mA. Bien, entonces cuando uno le da esa corriente al puente, los filamentos van a alcanzar una temperatura constante. Esa temperatura constante va a estar dada por la intensidad de corriente, ¿sí?, mientras mayor corriente dé, mayor temperatura va a alcanzar el filamento,
Y por otra parte, algo que determina esa temperatura constante a la que alcanza el filamento va a ser la capacidad del medio gaseoso que rodea el filamento, ¿sí? El filamento va a estar rodeado por un medio gaseoso, gas portador o efluente de la columna, depende de cuál de los dos filamentos sea, de disipar el calor, ¿sí? Entonces, vamos a tener un medio gaseoso que rodea el filamento que va a tener una determinada capacidad de disipar el calor. Esa capacidad de disipar el calor se llama conductividad térmica. Si la conductividad térmica del medio que rodea el filamento es alta, el filamento va a poder disipar calor y la temperatura va a ser menor. Si la capacidad del medio que lo rodea de disipar el calor es baja, el filamento va a retener calor y la temperatura va a ser mayor. Bien, en eso se basa este detector, en cambios en la conductividad térmica. Entonces, ¿por qué usamos entonces hidrógeno o helio como gas portador? Como les dije, porque son los gases que presentan la mayor conductividad térmica. Entonces, cuando pase otro gas, ¿sí? O un compuesto orgánico volatilizado, vamos a tener un gran cambio en la conductividad térmica. Cuando del efluente de la columna pasa solo el gas portador, ¿sí? Cuando en un momento que no está luyendo ningún pico, tenemos que los dos filamentos tienen una temperatura semejante y ahí tenemos la denominada línea de base en el cromatograma, ¿sí? Cada filamento está a una temperatura que puede ser de todos semejante, ¿sí? Y tenemos la línea de base en el cromatograma. ¿Qué es lo que pasa cuando diluye de la columna otro compuesto que puede ser alguno de estos gases, puede ser nitrógeno, por ejemplo, puede ser un compuesto orgánico? Cuando diluye otra sustancia, ¿sí? Principalmente si sale un compuesto orgánico que tiene una conductividad térmica mucho más baja que la del hidrógeno o helio, fíjense entonces, si usamos hidrógeno tenemos, no importa las unidades, tenemos 42 más o menos de conductividad térmica, si tenemos benceno, 2. ¿Sí? Entonces es muy grande el cambio de conductividad térmica. Entonces, ¿qué pasa cuando por el filamento de medida eluye benceno? ¿Sí? Cuando sale benceno, tenemos que acá, que este medio gaseoso que rodea el filamento, disminuye la capacidad térmica de ese medio gaseoso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El filamento ya no puede disipar el calor tanto como antes. Entonces retiene más calor si no lo puede disipar. Entonces, ¿qué pasa si retiene calor? Aumenta la temperatura del filamento. ¿Sí? Entonces, cuando eluye un compuesto orgánico, aumenta sensiblemente la temperatura del filamento porque disminuye la capacidad, la conductividad térmica del efluente de la columna. ¿Y qué pasa si cambia la temperatura del filamento? Si cambia la temperatura del filamento, cambia la resistencia eléctrica, ¿sí? Y eso termina generando una señal eléctrica, ¿sí? Entonces, esa señal eléctrica lo que va a hacer, y acá tenemos la parte que se va moviendo, ¿sí? Esta parte, que es la pluma sería, se mueve para arriba, ¿sí? Cuando tenemos esa señal eléctrica, ¿sí? Y bueno, después termina bajando, el papel se mueve a una cierta velocidad y yo termino teniendo en un registrador una serie de picos, ¿sí? Ahora vamos a ver en detalle cómo sería después el registrador, ¿sí? Entonces, cambio en la conductividad térmica, termina teniendo entonces un cambio de temperatura al filamento, señal eléctrica, hace que se mueva esta pluma del registrador y termino yo teniendo un pico. Bien, ¿cuáles son las ventajas? Bueno, que es muy simple, tiene un amplio rango lineal, una de las, tal vez la mayor ventaja es que detecta compuestos que no lo puede detectar el FIT, como gases nobles, nitrógeno y oxígeno, por ejemplo. Entonces el aire va a ser detectado por el TCD, y que es no destructivo. Y la principal desventaja, ¿sí? Además de que tenga que usar helio o hidrógeno como gas portador, el helio caro, el hidrógeno explosivo, es la sensibilidad dentro de todo baja, que hace que para química analítica
y especialmente cuando uno usa columnas capilares, haya sido desplazado este detector casi en todos los equipos por el FIT. Entonces el FIT es mucho más sensible y es el que se usa frecuentemente en las columnas capilares. Bueno, ¿cómo funciona el FIT? El FIT, lo que uno hace es el efluente de la columna, ¿sí?, que es el gas portador con lo que arrastra el gas portador, se mezcla con aire e hidrógeno y se quema, ¿sí? Entonces tenemos una llama aire e hidrógeno y que la muestra se termina quemando ahí en esa llama. Cuando un compuesto orgánico combustible, un compuesto orgánico con uniones carbono-hidrógeno, llega a la llama, lo que pasa es que se piroliza y genera iones de este tipo, ¿sí? Genera este tipo de cationes. Este tipo de cationes van a ir hacia un cátodo, ¿sí?, que es un electrodo colector, y terminan generando una corriente muy pequeña que finalmente es amplificada y termina siendo registrada en un equipo moderno en una PC. Bien, acá tenemos cómo es un FIT de un equipo moderno, como el que les mostré, donde estaba la columna capilar. Como les dije, entonces, este detector es sensible al flujo másico del analito, ¿sí?, porque la señal analítica es proporcional al número de iones que se generan, y ese número de iones que se genera es proporcional al número de átomos de carbono, ¿sí? Entonces tenemos un detector que es sensible al flujo másico. Bien, ¿cuáles son las ventajas? La principal ventaja es que es muy sensible, ¿sí? También tiene un amplio intervalo lineal de respuesta, y también necesita bajo mantenimiento. Como desventajas, bueno, la muestra se pierde, se quema, se piroliza, y es insensible a todos esos compuestos que yo les dije, especialmente a compuestos muy oxidados, a pesar de que tenga uniones carbono-hidrógeno, es poco sensible. Y esto que está acá en este recuadro puede ser una ventaja, puede ser una desventaja, depende si estos gases que molestan, es una ventaja no detectarlos, o si yo quiero detectarlos va a ser una desventaja no poder detectarlos, ¿sí? Entonces, gases nobles y este tipo de gases no se van a poder detectar en el FIT, ¿sí? Entonces, vamos a ver que en el TCD podemos ver un tiempo muerto que corresponde al aire, ¿sí? En el aire no vamos a ver en el FIT no vamos a ver un tiempo muerto si uno inyecta aire, porque no detecta ni nitrógeno, ni oxígeno, ni gases nobles. Bien, aparte de esos detectores universales, por lo general los equipos suelen tener un detector universal y aparte un detector específico, ¿sí? Un detector específico muy comúnmente usado es el detector de captura de electrones, del inglés SD, que detecta moléculas con átomos o grupos muy electronegativos, como halógenos, ¿sí?, cloro, bromo, yodo, peróxidos, quinonas o grupos nitro. La principal aplicación de este detector SD, detector de captura de electrones, es para, como les mostré en un cromatograma al principio, para pesticidas organoclorados, ¿sí?, donde veíamos ahí los distintos tiempos de análisis para los tres gases portadores. Bifenilos policlorados, los famosos PCBs, que solían tener los transformadores, y también para hidrocarburos halogenados, por ejemplo, el cloroformo que vimos en el TP de extracción. Bien, otro tipo de detector es el detector de nitrógeno fósforo, ¿sí?, NPD. Es un detector que se usa para compuestos orgánicos fosforados, principalmente su principal aplicación es para determinar pesticidas organofosforados, y también detecta nitrógenos compuestos nitrogenados, por ejemplo, aminas, ¿sí? Este también se llama el NPD, es detector termoiónico, ¿sí? Bueno, no nos vamos a meter mucho en lo que es cómo es cada uno, tal vez vamos a ver después un poco en detalle en el SD. Otro tipo de detector
son ejemplos de detectores específicos, de detector fotométrico de llama, FPD, que detecta compuestos que tienen fósforo o azufre. Bien, el más comúnmente usado de los detectores específicos es el SD, detector de captura de electrones. ¿Vieron la teoría cuál era el funcionamiento? Sí, yo tenía una fuente radioactiva, como el níquel 63, que emite partículas beta, que son electrones de muy alta energía. Esos electrones de muy alta energía ionizan el gas carrier, ¿sí? Uno como gas portador puede usar nitrógeno. El nitrógeno tiene un bajo potencial de ionización, se puede ionizar entre todo fácilmente. O si uno puede usar otros gas carrier como helio y argón, en ese caso tendría que poner un 5% de metano para que se pueda ionizar el gas carrier, ¿sí? Esa ionización del gas carrier produce electrones térmicos secundarios, unos electrones lentos o electrones de baja energía, que son atraídos, ¿sí?, hacia un ánodo, estableciéndose una corriente. Entonces, cuando sale un analito con átomos o grupos electronegativos, por ejemplo, con un halógeno, lo que hace es capturar esos electrones, ¿sí? Y entonces, al capturar electrones, está disminuyendo esa corriente eléctrica. Y uno lo que ve es esa disminución en la corriente eléctrica. Bueno, este detector es extremadamente sensible, puede detectar del orden de 10 a menos 14 gramos de analito por mililitro de gas portador. Bien, ¿cuál es la ventaja de usar un detector específico? Fíjense que si uno tiene, por ejemplo, una mezcla de distintos compuestos, en el caso de que usa un detector universal para uniones carbono-hidrógeno, vería un montón de picos, ¿sí? Si tiene un montón de analitos con uniones carbono-hidrógeno, vería un montón de picos, ¿sí? Al usar un detector específico, por ejemplo en NPD, que detecta nitrógeno y fósforo, ve muy pocos picos. ¿Qué veo solo? Compuestos con nitrógeno o fósforo. En el caso de otro detector, puedo ver compuestos con fósforo y azufre, ¿sí? Entonces, me quedan mucho más limpios los cromatogramas, ¿sí? Yo solo veo esa clase de compuestos que estoy buscando, ¿sí? Entonces, si busco pesticidas organofosforados, voy a ver mucho menos picos y va a ser más fácil de analizar el cromatograma que analizar un cromatograma de un FIT, ¿sí? Por otra parte, puedo decir qué átomos o grupos tiene un compuesto, ¿sí? Por ejemplo, acá el compuesto B, lo puedo ver por estos dos detectores, puede decir que tiene fósforo, ¿sí? Porque los dos detectores detectan fósforo. En cambio, este pico, ¿sí?, que lo veo en este que detecta azufre y no lo veo acá, puedo decir que tiene azufre, ¿sí? Y puedo entonces decir qué átomos o grupo que puede tener un analito de acuerdo a si lo detecta o no un detector específico. Bien, entonces, cromatogramas más limpios y puedo tener alguna idea con respecto a la identidad de un analito, ¿sí? Bien, después del detector, entonces vimos detectores universales, detectores específicos, tenemos que la señal es amplificada y termina siendo registrada. Vamos a ver entonces el tema del registro. Nosotros tenemos un registrador con papel, ¿sí? Entonces, como les dije, la señal en este caso, en el equipo que vamos a usar en el trabajo práctico, la señal eléctrica es amplificada y va a ser registrada en un papel milimetrado y vamos a obtener una serie de picos como les mostré ya en un cromatograma previo. Entonces, este es el registrador. Fíjense acá que tenemos después, vamos a ver qué es esto. Uno lo prende. Tenemos acá esto, chart speed, es la velocidad de carta. Bueno, y uno puede regular distintos, la señal el voltaje, ¿sí?, para el tema de la amplificación de la señal. Entonces, ahora vamos a ver, cuando sale un compuesto orgánico, ¿sí?, el detector experimenta ese cambio en la conductividad térmica, se calienta el filamento de medida, entonces lo que hace, como les dije, es mover esta pluma del registrador, en este caso sería para la izquierda, ¿sí? Como el papel se va moviendo, en este caso, para
adelante, si usted sería para arriba, ¿sí? Como se va moviendo en este sentido, uno ve una serie de picos. Bien, entonces acá tenemos una vista más panorámica de cómo, acá ya está el registrador prendido, y está acá, están apareciendo los picos. Bien, ¿qué es la velocidad de carta? La velocidad de carta es simplemente la velocidad a la que se mueve el papel en el registrador. En este caso, el papel está desplazándose, ¿sí? En este sentido, desde acá hasta acá. O sea, se está moviendo hacia abajo, ¿sí? De nuevo, como el papel se va moviendo en este sentido, en sentido perpendicular se mueve la pluma, ¿sí? Cuando sale un compuesto orgánico, ¿sí? Un compuesto orgánico o un compuesto con una conductividad térmica distinta, como por ejemplo acá también vamos a ver que se ve el aire, ¿sí? Entonces vamos a ver una serie de picos, ¿sí? El papel se mueve en este sentido, la pluma en este sentido, entonces uno termina teniendo estos picos, dentro de todo, picos gaussianos, ¿sí? Entonces, ¿qué es la velocidad de carta? La velocidad a la que se mueve este papel, que nosotros la tenemos seleccionada en 1 centímetro por minuto, ¿sí? Y eso nos va a permitir pasar de una escala de longitud a una escala de tiempo, ¿sí? Porque cuando yo tenga este cromatograma, ¿sí? Yo no sé cuánto tiempo me tomó en pasar de acá a acá, pero puedo medir una longitud, ¿sí? Por ejemplo, entre este cuadradito tengo 1 centímetro. Entonces, ese centímetro equivale a 1 minuto, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo usé una velocidad de carta de 1 centímetro por minuto. Entonces, esa conversión de longitud a tiempo me la permite hacer la velocidad de carta. Y como les mencionó Alejandra en la teoría, un cambio en la velocidad de carta no afecta de ninguna manera el proceso de separación cromatográfica, ¿sí? Voy a tener los picos o más anchos o más angostos, ¿sí? Si cambio la velocidad de carta, pero nada más, no me afecta la separación cromatográfica. Bien, entonces acá tengo la velocidad de carta, fíjense que puedo seleccionar distintos valores entre 1 y 30 y en centímetros minuto o centímetro hora. Bueno, y acá tenemos, recuerden que nosotros íbamos que inyectar 3 patrones y una muestra, tenemos acá los 4 cromatogramas, uno después del otro. ¿Sí? Ahora vamos a ver con detalle estos cromatogramas, qué es lo que uno tiene que hacer. Bien, acá tenemos los 4 cromatogramas más, con más detalle, ¿sí? Tenemos entonces, fíjense que hay una pequeña, una marquita, acá tenemos que dice 0, ¿sí? Pueden ser que no, cromatogramas que yo después lo comparta no figura, pero cuando tenemos una marquita, esa marca indica la inyección, ¿sí? Que es una marca que uno tiene que hacer en forma manual, ¿sí? Los equipos modernos, obviamente, eso ya lo detectan en forma automática cuando hace la inyección. Y tenemos después acá un pequeño pico, y ese pico es el pico que corresponde al aire, y ese pequeño pico del aire me va a permitir determinar el tiempo muerto. ¿Sí? El tiempo desde la inyección hasta el pico del aire es el tiempo muerto, ¿sí? Y después tengo el orden de elusión que vimos, benceno, N-heptano y tolueno, ¿sí? Los 3 patrones de composición conocida de estos 3 analitos y la muestra desconocida cuya composición vamos a tener que determinar. Bien, acá les dice tiempo, ¿sí? En verdad acá tienen una longitud, cómo transforman esa longitud en tiempo con la velocidad de carta, ¿sí? Bien, en los equipos modernos obviamente no tenemos un registrador en papel, sino que tenemos que todo el equipo está controlado por un software cromatográfico, ¿sí? Y aparte tenemos el registro, ¿sí? Que lo vamos a tener en el mismo software, ¿sí? Lo vamos a ver en el monitor de una computadora. Bien, fíjense, por ejemplo, yo acá en este software puedo regular todo, ¿sí? Por ejemplo, puedo regular acá la relación de split, fíjense, SS es splitless, ¿sí? Que yo puedo entonces cambiar esa relación de split, puedo decir si está abierta o no la válvula de split, cuál es la relación de split.
puedo seleccionar entre una columna u otra, puedo ver qué detector uso, ¿sí? Selecciono qué detector, acá puedo seleccionar entre un NPD para compuestos con nitrógeno fósforo o un FIT. Fíjense lo que estoy analizando, POX, son compuestos orgánicos volátiles, ¿sí? Entonces, si quiero ver todos los compuestos orgánicos volátiles, voy a usar un FIT, ¿sí? Fíjense que está la llamita del FIT y está el detector FIT. Parámetros del horno, ¿sí? Qué temperaturas se usan en esa rampa de temperatura. Fíjense acá que está seteado por una temperatura de inicio de corrida 45 grados, ¿sí? Y actualmente está en 56, o sea, el equipo está en la parte en la que se está enfriando para poder hacer la corrida siguiente. La temperatura a la que está el inyector, 250 grados centígrados. Bueno, ajustes del caudal de hidrógeno y aire del FIT. La temperatura del detector, la temperatura en la que está el FIT, 300 grados centígrados. ¿Sí? Entonces uno puede ver, encargarse de todos los parámetros que les da el cromatógrafo en este software cromatográfico, ¿sí? Y por otra parte, uno ingresa el nombre de la muestra, ¿sí? Y puede ver en tiempo real los picos a medida que van diluyendo, o también puede analizar en otro modo cromatogramas previos, puede superponer cromatogramas, etc. ¿Sí? Bien. Con respecto a, volviendo otra vez a nuestro cromatógrafo, ¿cómo hago yo la medida del caudal? Bueno, ¿cómo mido el caudal de gas portador a la salida de la columna? Lo vamos a medir con un caudalímetro de burbuja, que es simplemente una bureta invertida. Entonces, acá tenemos el equipo, tenemos la columna, esta es la columna B por donde uno inyectó, o sea, uno inyectó acá la muestra, se separó, salió por el detector, a la salida del detector de este lado tenemos una manguerita que viene todo por acá y termina llegando a esta bureta invertida que funciona como caudalímetro de burbuja. En esta parte de acá abajo tenemos una solución jabonosa, ¿sí? Y lo que uno hace es, con una jeringa, ¿sí? Insuflar aire y se va a formar una burbuja. Y uno va a ver entonces el tiempo que tarda esa burbuja en desplazarse por un cierto volumen. Bien, acá vemos la burbuja. Entonces uno lo que hace es medir con un cronómetro el tiempo que tarda una burbuja en desplazarse un cierto volumen, ¿sí? Por ejemplo, 10 mililitros. Y uno después hace una conversión. Por ejemplo, si para recorrer 10 mililitros tardó 20 segundos, ¿sí? Entonces, 20 segundos, 10 mililitros, para ver cuánto recorrió en 60 segundos, que es un minuto, ¿sí? Sería entonces, uno hace una regla de 3, sería 30, ¿sí? 30 mililitros minuto, ¿sí? 20 segundos, 10 mililitros, 60 segundos, un minuto, 30 mililitros, ¿sí? Entonces uno de esa manera calcula el caudal, que es el F medido, el caudal de gas portador medido, ¿sí? Y después ese caudal uno lo tiene que corregir por este factor temperatura columna sobre temperatura ambiente en Kelvin para tener el caudal de gas portador a la salida de la columna.